a atender en esta tarde el libro, o más bien la carta de Santiago, ¿cierto? Porque estamos desarrollando lecturas del Antiguo Testamento y lecturas del Nuevo Testamento. Para este Shabbat, para el día de hoy, nos corresponde estudiar la epístola de Santiago, carta de Santiago. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6, 3, en el capítulo 3 de la epístola de Santiago. Vamos a orar para colocar delante de nuestro Dios esta enseñanza. Amén. Entonces, a ver, John, por favor, ore. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, Señor, porque permitimos estar aquí reunidos en tu presencia, Padre amado. Permitimos llegar aquí un nuevo Shabbat, Padre Celestial, para escudriñar tu palabra y para buscar el conocimiento, Padre Santo. En esta tarde te ruego, Señor, le des a mi hermano, Padre Celestial, la sabiduría para que nos comparta, Señor, nos des a nosotros el entendimiento para poder entender lo que nos dices a través de él, Señor. Te pedimos el eterno en el nombre de Cristo Yeshua, nuestro Mesías, y por el poder de tu Mahakodesh. Amén. Muy bien, vamos a iniciar capítulo 3, versículo del 1 al 12 por ahora, del 1 al 12, porque el capítulo 3 de los versículos 1 al 12 toca un tema en el cual debemos detenernos un poco, ¿cierto? El título que propone Reina Valera o las Biblias que nosotros generalmente tenemos ahí, ¿cuál es? Ya sabemos que los títulos no son orígenes o no vienen de manera original, ¿cierto? En el texto, son posteriores. Pero el título que se coloca ahí, por lo menos en la mía, dice la lengua, ¿cierto? Y cuando se habla de la lengua, ¿cierto? El concepto hebreo para determinar esa acción es ¿qué? La Lashon Hara. Y más adelante vamos a mirar qué significa la Lashon Hara. ¿Qué significa? Pero debemos tomar nota de lo que vamos a decir hoy, porque es importante que validemos lo que generalmente hacemos día a día en nuestra vida, ¿sí? Leamos entonces el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Entonces, se va a parar dos varones. ¿Voluntarios hay? ¿O digo quién? De manera democrática. ¿Hay voluntarios? ¿Dos varones? ¿Un varón a la una? ¿Un varón? ¿Víctor? Muy bien, Víctor. Entonces, y está bien, Jaime. Víctor y Jaime, ¿listo? Entonces, inicia Víctor para que haya la relación y luego Jaime. 1-1, ¿listo? Del 1 al 12. Ok, Víctor, inicias. Fuerte. ¿Sí o no? Ya no. ¿Qué dijo? Yo voluntario, pero no. Ok, listo. Entonces vamos a dejar a Víctor ahí pendiente. ¿Otro voluntario? No, que está en el celular. Ok, entonces, ¿otro voluntario? Bueno, como leer la palabra es un placer, entonces David parece. Qué pena, perdón, se me trabó el celular. Qué pena con ustedes. Ok, ¿vas a leer, Víctor? No puedo hacerlo. Si lo hago, si llego a... se me traba el celular por lo que tengo que... o sea, este celular es muy viejo y no puedo. Qué pena con ustedes. Ok, está bien, no te preocupes. Ya tenemos acá. Entonces, Jaime y David, ¿listo? Primero, segundo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra,
Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas en impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, ideales y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma verdura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén, gracias. Entonces pasemos al versículo 1, ¿cierto? Interesante relato el que tenemos ahí. Versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire la manera como inicia este desarrollo de estos versículos, ¿sí? Inicia de una manera muy interesante. Dice, es una indicación de alerta a no pretender ser ¿qué? Lo que no somos. Es una indicación de alerta que se propone en la Escritura para no querer ser o para no mostrarme, ¿cierto?, de una manera que no corresponde, para no mostrar, para no pretender ser lo que no soy. Ahora, esto es muy normal verlo en el desarrollo cotidiano. De hecho, hasta en las relaciones mínimas que podríamos determinar que es un noviazgo. No un noviazgo desde la Escritura, porque sabía que en la Escritura no hay noviazgos, hay compromisos, ¿sí? La relación de novios se vino a desarrollar posteriormente. Pero ¿qué es tener un noviazgo? A ratos uno observa a los jóvenes y se acuerda uno de épocas aquellas, y quién se mostraba como realmente era. ¿Quién cuando está desarrollando un noviazgo se muestra como es? Digamos una parte, ¿cierto? Pero de novios se dejan ver en pijama. Llega a visitar y sale así en rulos, ¿sí? Al estilo como cuando veíamos la televisión hace tiempo, ¿sí? O llega ella y sale usted también así sin peinarse. Algunos de nosotros ya no tenemos problemas con el peinarse, ¿sí? No, siempre nos presentamos de una manera adecuada. ¿Qué tal la manera como hablamos? A los lugares a donde las llevamos o a donde nos llevan. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hacen un desarrollo genuino de mostrarse a la persona como se es? Y lo más importante, en sus sentimientos. Noviazgo o novio significa eso, ¿no? No vio nada. No vio nada. Así que por eso en la Biblia no hay noviazgos. O sea, hay compromisos. Y eso es claro, ¿cierto? Entonces, habla, hermanos míos, no os hagáis maestros. Es una propuesta interesante. Y vamos a mirar lo que significa maestros. En la definición del término, ¿cierto? Es un término obviamente griego que implica o dice que habla de un instructor, ¿sí? Alguien que instruye, que forma, generalmente o específicamente
doctor, maestro, inclusive tiene la implicación de padre de familia. ¿Por qué padre de familia? ¿Por qué maestro, cierto, tiene una definición como padre de familia allí? ¿Por qué creen? Por el desarrollo que debería tener un padre de familia en su casa. El padre de familia debe, ¿qué? Formar a sus hijos. Debe guiarlos. ¿En qué aspectos? ¿En qué áreas? En todas las áreas. ¿Hay un área en la que nos queda difícil formar a nuestros hijos? ¿Qué piensan? No debería, porque la confianza debería ser algo que generara o que se respirara dentro de los hogares, más los hogares creyentes, ¿cierto? Pero fíjense que eso implica la palabra maestro, ¿cierto? Entonces, el estándar lo pongan, no se hagan todos maestros, ¿cierto? O sea, no quieran todos presentarse como con condición de enseñar cuando no lo son, Ahora, esta palabra difiere mucho, ¿cierto? El término es diferente al de rabino o al de rabino. Porque la palabra rabino tiene una intención más profunda, ¿cierto? Dice de origen hebreo, desde luego, ¿cierto? Con pronombre y sufijo, tiene que ver con mi maestro, algo ya más propio, ¿cierto? Cuando ustedes dicen mi rabino, es algo que lo deben sentir, porque lo tienen en una condición como reza el resto de la línea. ¿Cómo dice? Como título oficial de honor. Así que el rabino es una persona de honor, o debe ser una persona de honor. Ahora, ¿qué lo lleva a tener esa condición? El desarrollo y la atención, la manera detallada, ¿cierto? Como enseña a través de la escritura, porque ese es el quehacer del rabino, ¿sí? Pero además se convierte ¿en qué? En un consejero práctico, en un consejero práctico para una comunidad. Es una persona de honor, y aquí se diferencia. Sin embargo, hay personas que han tomado este texto para decir, no, es que maestro es el rabino. No es el rabino. Y más con la intención y la secuencia que llevan los versículos que le siguen, ¿cierto? Dice, debemos controlar lo que decimos y creemos de nosotros mismos. ¿Lo hacemos? En un ambiente social, ¿sí? Somos cuidadosos. No se nos olvide siempre que el sabio es el que generalmente calla, observa. Pero cuando dice algo, ¿qué pasa? Hace que todo el auditorio se detenga a atenderle. Ese es el sabio. Y nosotros deberíamos tener esa condición afuera, porque nosotros vamos desarrollando un conocimiento bíblico, bendito sea el Señor, digamos mejor o por encima que otros, ¿o no? Ahora se nos ha presentado una manera, no lo digo por mí, ¿no? Sino por los que estamos llegando a esta raíz. Tenemos un conocimiento apropiado y podemos compartirlo en el momento adecuado, pero debemos ser cuidadosos, no volvernos en el sentido que está diciendo el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibís mayor condenación. ¿En qué sentido lo menciona? Para hacer el ejemplo en el contexto. Ya nosotros sabemos que debemos guardar mandamientos. Ya nosotros sabemos de shofar. Ya nosotros sabemos de las ofrendas, de las fiestas. Y curiosamente volteamos a mirar a las personas que vienen en el camino, porque es un camino atrás, ¿cierto? Y decimos, ay, ¿sí ven? No comprenden, ¿sí?
de una manera despectiva, miramos a las personas que están en la condición que nosotros quizás teníamos en un tiempo. Yo creo que es un camino que cada uno debe desarrollar, y que en el momento en el que el Señor decida, es el que orienta y llama, y nos es quitado cierto velo, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado en ese sentido. Miremos Romanos capítulo 12 versículo 3. Romanos capítulo 12 versículo 3. Dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Elohim repartió a cada uno. Fíjense que es un versículo que habla a nuestros corazones y habla a la sensatez. A la sensatez. Dice que él muestra, ¿cierto?, que no tengamos o no se tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. ¿En dónde nos centra? ¿Saben dónde? Enfrente a un espejo. ¿Sí? Y poder usted mirarse y determinar quién es usted, para poder hallar todas esas situaciones buenas, pero también esas situaciones malas que se encuentran en usted. Ahora, vivimos en una sociedad de cargos, ¿no se han dado cuenta? Sí. Dios bendice y otorga algunos cargos, pero algunas personas, bendito sea el Señor, no en este lugar, hablo de manera general, ¿cierto? Lo que observa uno en el mundo y en las empresas. Algunas personas, cuando adquieren un cargo, ¿cierto?, cambian profundamente. Y el dicho en medio de la relación laboral es que se les subió el cargo. Entonces debemos tener cuidado, porque muchos, ¿cierto?, podríamos caer en esa condición, no necesariamente teniendo un cargo, sino a través de pronto del conocimiento. ¿Qué tal? Yo, porque tengo mucho conocimiento, entonces, ¿cierto?, me paro enfrente de ustedes y digo, ¿qué les gusta? ¿Qué me va a decir a mí? Eso es tener un concepto mayor, porque el que enseña siempre debe tener la condición de estar, ¿qué?, aprendiendo. Y siempre debemos tener claro, ¿cierto?, que hay una persona que sabe más que uno siempre, ¿cierto? Y si existe en la tierra esa persona que es brillante, más brillante que todo el mundo, ¿cuál es el límite? Debe reconocer que arriba está el Creador, ¿cierto? No sé si exista, creo que no. Los conocimientos son repartidos en esta tierra. Unos son expertos en una cosa, otros son expertos en otra cosa. Pero nadie tiene la amplitud del conocimiento total. Entonces debemos tener ese concepto que hay de las relaciones entre nosotros mismos. ¿Sí? Debemos ser cuidadosos. ¿Qué garantiza que exista un bienestar en esta congregación, en esta pequeña Quejilá? Ya digamos Quejilá, ¿cierto? ¿Qué garantiza que exista una buena relación entre nosotros? ¿Qué? Que nosotros nos demos nuestro propio puesto, que seamos conscientes, ¿cierto?, de quiénes somos y de el miembro, ¿sí?, o de, sí, el miembro del cuerpo que soy. Ni siquiera la relación del cuerpo humano, ¿no? ¿Qué pasa si se me cae este dedo? Dios no quiera, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Será que lo extraño? ¿Qué dificultad trae? ¿Qué dificultad trae?
Correcto, ¿cierto? Pueda que lo logre agarrar, ¿cierto? O coger, pero no con la misma intención o con la misma fuerza que lo haría. ¿Qué hay de la uña? ¿Por qué creen que existe la uña? Para rascar. No, tiene una manera de ser, tiene un sentido pleno, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos cejas? Algunos largas, otros más cortas. ¿Qué pasaría? Es muy fácil que uno les caiga. Ok, sí, cuando hace mucho calor, ¿qué pasa? ¿Dónde terminarían las gotas del sudor? En los ojos. ¿Se dan cuenta que nada es menos que nada? Todo es valioso. Ahora, todos ustedes son valiosos, o todos nosotros somos valiosos. Solo que cuidémonos de guardar nuestra posición. ¿Sí? Como dice el versículo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, ¿cierto?, de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y cómo es pensar con cordura? ¿Cómo será pensar con cordura? Adecuadamente, dándose el valor correspondiente. Conforme, oído, porque esto también es claro, conforme a la medida de fe que Elohim repartió para cada uno. Y esto tiene que ver una relación directa, ¿cierto?, en cómo desarrolla usted, ¿cierto?, el aspecto con Dios. Porque si usted tiene una relación plena con Dios, ¿cómo cree que va a tratar a los de al lado? ¿Cómo cree? Adecuadamente. Si usted tiene una relación plena con Dios, ¿cómo cree que va a ser su concepto de sí mismo? Adecuado. Entonces ahí apunta ese versículo, ¿cierto? Nadie se haga maestro, nadie se crea maestro. Es un llamado a la cordura, colocó ahí. Un llamado a la cordura. Continuemos entonces ya con el segundo aspecto, siendo, ¿cierto?, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces se lee, ojo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pues sabemos, ¿cierto?, que si tenemos esa práctica recibiremos mayor condenación. Entonces es una sentencia. La sentencia por no controlarnos recae en condenación. Fíjense que hay es una cosa sencilla que a veces nosotros hacemos sin tener en cuenta, pero mire hasta el alcance que tiene. No, es que yo no saludo a uno. No, es que yo no saludo a otro. No, es que fulanito me cae bien. No, es que fulanito me cae mal. No, es que yo no escucho a este porque, ay, no me enseña nada. Es que, ¿a qué voy yo allá si siempre es lo mismo? Leen la Biblia. No tiene nada que enseñarme. Ojo, porque esa situación recae en condenación. Es un llamado a ser humildes, sensatos. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Don Luis, por favor, léalo. Mientras yo. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serán medidos, o será medido. Eso es. ¿Cuántos de nosotros hemos leído estos versos? Todos, ¿cierto? Todos los hemos leído. Dice el versículo 1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Ahora, el que yo lo haya leído y el que yo sepa que existe ahí, ¿de qué me sirve si no lo aplico?
De nada. Vuelvo y digo, todos los hemos leído aquí, pero todos lo aplicamos el concepto de ser cuidadosos en relación a señalar. O al contrario, nos gusta señalar, nos gusta hablar de. Nuestro tema preferido, ¿cierto? Y nuestra situación es el continuo desarrollo hablando de los demás. Entonces, venga, no juzguemos. Aquí hay que hacer una salvedad, ¿no? ¿En qué medida debemos juzgar? ¿Cuándo se nos permite juzgar? Porque la palabra del Señor dice que seremos jueces también, ¿cierto? Entonces, ¿en qué medida? ¿En qué momento no se nos permite juzgar? Cuando haya evidencia de pecado, ¿cierto? Cuando haya una situación. Cuando, por ejemplo, es que se ha desarrollado una tendencia de que no se le puede decir nada a los hermanos, ¿cierto? Aunque se les encuentre en pecado. No es un concepto bíblico. Cuando la Biblia determina algo que es pecado y se puede evidenciar, entonces uno inmediatamente llama a cuentas y hace función de juicio. Pero función de juicio es tener toda la condición, ¿cierto? Y el ambiente para que se desarrolle esa acción. Quiere decir que debe ser equitativo, justo y con toda la condición que se pueda desarrollar. Ahí sí podemos juzgar. Pero este juzgar implica es el señalar, ¿cierto? Sin antes validar mi condición. Porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos, ¿cierto? Versículo 3. ¿Y por qué mira es la paja, cierto, que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Casi siempre nos enfocamos allá, pero nunca validamos el aquí. De pronto es porque nuestros ojos tienen la función de ver hacia afuera. Ahora, ¿qué hago para poder ver hacia adentro? ¿Qué necesitaría tener para poder ver hacia adentro? ¿Qué creen? Una condición espiritual adecuada. Eso es lo que se necesita, ¿sí? Y un conocimiento de la palabra del Señor. De esa manera empezamos primero a mirar hacia adentro, ¿ya? Y cuando ya hemos detectado lo que recorrimos en nuestro interior, entonces ahí sí tenemos la plenitud para poder observar afuera, para poder mirar. 7:24 dice. Sí, 7:24. ¿Qué dice? 7:24. ¿Qué dice, Susana? Juan 7:24. ¿Qué dice? Ayúdeme con ese texto. Lo están diciendo ahí en Skype. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Eso es. Muy bien. Tiene relación con lo que estamos diciendo y es adecuado. Versículo 4. Versículo 4 de Mateo capítulo 7. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? Y esto es lo que generalmente se trata de hacer. Todos queremos ir a otro a ayudarlo. Pero ¿qué pasa cuando vienen a ayudarme? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cuál es la primera reacción cuando alguien se acerca a ayudarme? Rechazo. ¿Sí? Rechazo. ¿Por qué? Porque como no tenemos los ojos acostumbrados a ver adentro, no detectamos lo malo que tenemos, ¿sí?
Entonces dice, no, hay muchas otras personas que necesitan ayuda. Yo no. Entonces lo primero que se encuentra uno es con rechazo. Y eso también tiene que ver con orgullo. Muy bien. Dice la palabra condenación, ¿cierto? Obviamente es del contexto griego, crima, ¿cierto? Dice decisión, la función o el efecto pro o en contra. Mire, sentencia, condenación, juicio y juzgar. Todo apunta ¿a dónde? A un estrado. A un estrado donde se toma una decisión, ¿cierto? Y hay un veredicto. Continuemos pues. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2, Laura? Laura Daniela. Todos ofendemos muchas veces. El que no ofende de palabra es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso es. Entonces fíjate que cuando dice que todos ofendemos, muestra la condición real del hombre. ¿Quién en esta sala no ha ofendido a alguien? ¿Quién no ha ofendido a alguien? Ahora, ¿quién no ha resultado ofendido por alguien? ¿Sí? Quizás nos es más fácil, ¿sí?, traer a la mente los momentos en que hemos sido ofendidos. Porque yo lo siento en mi corazón y siento esa situación. Pero a la hora de decir, ¿cuántas veces ha ofendido usted a otras personas? ¿Yo? Que yo sepa, no. ¿No han escuchado eso? Yo sepa, no. Porque ese es el problema. Generalmente no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de las acciones que realizamos. Y a veces ofendemos sin querer. Yo he estado en congregaciones donde hemos atendido problemas de una mirada. De una mirada. ¿Cómo así de una mirada? Sí. El hermano dice, mire que fulanito me está mirando mal. Oiga, y entonces uno efectivamente pues llama a los dos hermanos. ¿Usted por qué miró al otro? No, yo nunca lo he mirado mal. En el trabajo también teníamos un caso. Dice, no, es que el jefe de planta también mira mal. Sí, lo que pasa es que tenía un problema en el ojo. Y miraba siempre así. Entonces a veces no tenemos en cuenta cosas como esas, ¿cierto? Pero también no nos detenemos en manejar nuestro rostro. A veces manifestamos o afloramos las cosas que en nuestro corazón están, ¿cierto? Y no nos damos cuenta. ¿Qué puede uno evidenciar? Envidia, ¿cierto? Rabia, dolor. ¿Quién evidencia? La persona que está al otro lado. Pero muchas veces la que está desarrollando esa acción no se da cuenta, ¿sí? Porque es algo que sale de su corazón, de su ser. Entonces tengamos siempre presente y seamos cuidadosos, no para ocultar, sino para arreglar nuestra vida de tal manera que podamos ser transparentes en medio de una congregación o en medio de una sociedad. Esto también es para afuera, ¿sí? Entonces muestra la condición real del hombre. Eso es lo que está mostrando. Dice, al no ser cuidadosos en la manera en que hablamos, porque el texto y los versículos están apuntando a la lengua. Si nos detenemos a meditar lo que generalmente decimos, hay un dicho por ahí, pensar y luego hablar. Hay que hacer ese proceso generalmente. Si lo hiciéramos, nos evitaríamos casi el 50% de los conflictos que desarrollamos. Porque a veces que
yo respondo con la misma intención y con la misma fuerza como va llegando la situación. Ahora, no quiero, ¿cierto?, formar o enseñar personas calculadoras, ¿sí?, que estén al detalle. Me dijo esto, ahora voy a decir esto, ahí sí, has pensado, y empieza a desarrollarse. ¿Sí? No es eso, es todo lo contrario, es una transformación, o es moldear una situación adecuada de tranquilidad y honestidad delante primero del Padre y luego de nuestro prójimo. De eso se trata. Dice, porque todos ofendemos. Ahora, ¿qué será ofender? ¿Qué será ofender? Hay definiciones. Mire que lo primero que se plantea o que se propone ahí es tropezar. Así que cuando yo ofendo a alguien, inmediatamente, ¿qué? ¿Hago tropezar o soy tropiezo de alguien? A veces ni nos damos cuenta, pero ¿cuántas personas han dejado de asistir a reuniones creyentes por otra persona? ¿Cuántas veces? Aunque el general de todo creyente, oído lo que voy a decir, es que yo solo sigo a mi Dios. ¿Sí han escuchado eso? Yo muchas veces. Pero ese yo sigo solo a Dios se materializa en el momento en que hay un problema. ¿Sí? Porque tan pronto hay un problema, ¿qué pasa? Hasta ahí estamos. Entonces, porque tropezar tiene esa connotación o esa idea de ofender a algo, ¿cierto? Pero también apunta a errar, ¿cierto? Es pecado, fallar, ¿cierto? Dice fallar de salvación, ofender, tropezar, caer. Ahí apunta la palabra ofender, porque todos, ¿cierto?, ofendemos. Mire que dice el versículo, una vez, dice muchas veces. Y cuando la palabra nos dice que todos ofendemos muchas veces, debemos hacer caso y tener eso totalmente claro. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué fallamos tanto? Les voy a decir algo que nadie les ha dicho. Porque somos hombres, y somos hombres como raza, hombres y mujeres, y todos vamos en un proceso de perfección en el camino del Padre. Ahora, si yo miro a mi hermano, entiéndame lo que voy a decir, como un simple hombre, quiero que me entiendan la palabra simple hombre, ¿sí? Voy a evitarme los problemas futuros con mi hermano, porque voy a entender que la condición de ser hombre recae en ofender, recae en pecado, recae en ¿qué? Entender una condición no perfecta. Y eso me prepara ¿para qué? Para aceptar y otorgar perdón, ¿o no? Porque ¿cómo es que no puedo perdonar a otro, pero cuando yo quiera pedir, sí? No funciona de esa manera. Es una relación entre hermanos. ¿Claros hasta ahí? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Increíble. El que no ofende será considerado como varón perfecto. Pero ¿qué es varón perfecto? ¿A qué apunta eso? ¿Qué querrá decir el versículo? Porque ciertamente dice, venga, si hay personas que llegan de pronto a no ofender, ¿sabe qué personas? La misma definición de perfecto que está allí no la da. Dice completo, aplicaciones de trabajo, ¿cierto? Crecimiento mentalmente y de carácter moralmente, neutro, cualidad de completo, alcanzar ¿qué? Oído que ahí está la clave. Alcanzar madurez,
completo, maduro y perfecto. Así que casi que el versículo nos dice que aquel hombre o aquella persona que no ofende es porque ha logrado un estado de madurez en su vida. Y eso nos contextualiza con una cantidad de maduros en el contexto general, ¿o no? Porque ¿quién no ofende? ¿Quién no ofende? Ahora, usted póngase a pensar en lo que estamos diciendo. Cuando se encuentra una persona madura, él tiene un concepto claro de las cosas. Puede determinar y permitirse, ¿cierto? Permitirle a esa persona que va en crecimiento ciertas cosas. Esperar, porque el tiempo en medio de todo el tiempo cura todo, dice, ¿cierto? Que ella como persona pueda validar y acercarse o yo ir, como dice la palabra. Pero ese ir es queriendo enseñar y construir, no para sacar del clavo, como generalmente se harían las cosas. Es querer buscar tranquilidad, ¿sí? ¿No se han dado cuenta que esta cuadra es como muy armoniosa? Dios santo. Muy bien, volvamos al pasaje. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, y ahí coloco una ilustración, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el tren? Porque en eso se convierten nuestros cuerpos a veces, en un tren que no puede frenar. ¿Quién frena un tren? ¿Ya? Nadie lo puede frenar. Por su peso, por lo robusto que es. Y a veces nosotros dejamos llegar nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro corazón, hasta esa situación. Dice, capaz también, el hombre perfecto es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y ojo que está hablando de las palabras. Entonces seamos claros y puntualicemos sobre eso. Continuamos entonces allí, versículos 3 y versículo 4. Versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice? He aquí, bueno, alguien que me ayude, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué tal? A ver, entonces, Managladitos, Managladis. Santiago capítulo 3, versículo 3 y 4. Amén. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así sus cuerpos. ¿Sí? Sí. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, no gobernadas por un muy pequeño timón por el que las gobierna pie. Eso es. Mire la intención de los versículos en la relación del contexto. Coloca ejemplos, cosas prácticas que nos deben llevar a ¿qué? A validar lo que está diciendo. Y el primer ejercicio, el primer ejemplo que coloca es: he aquí nosotros ponemos, fíjese que la intención es nosotros, como hombres que tienen la condición que se ha venido evaluando en los versículos anteriores, ¿sí? Nosotros como seres, como hombres, ponemos freno. ¿En dónde? En la boca de un caballo. Ahora, ¿por qué el ejercicio del caballo? Por su fuerza, ¿cierto? ¿Quién se le puede colocar enfrente a un caballo y pararlo así? O decir, no más, no. Se requiere de poner ese freno, ¿cierto? Un elemento ideal, ¿cierto? Con una condición específica para que yo pueda, ¿qué? Dice, para que nos obedezca, ¿cierto? Y con eso dirigimos totalmente el cuerpo del caballo. Aunque es más grande que nosotros, ¿sí? Aunque es más fuerte que nosotros, ¿sí?
Claro que sí. Sin embargo, con ese elemento podemos gobernar, dirigirlo, llevarlo por donde nosotros vamos. Así pasa el versículo 4 diciendo: mirad también las naves. Ya colocó un ejemplo de lo natural, ¿cierto? La influencia del hombre en lo natural. Ahora, en lo que tiene que ver con la tecnología o los recursos, ¿cierto?, que el mismo hombre desarrolla. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes. Aquí habla de cuáles naves. Ojo, porque no es la teoría que se mueva, no, el que ya está diciendo naves espaciales, no son naves espaciales, habla de los barcos. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes, porque en todos los tamaños se presentan, ¿cierto? Y llevadas de impetuosos vientos, consolida eso, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Ahora dígame si eso no es una manifestación mucho más amplia, ¿cierto?, del control que nosotros tenemos sobre otras cosas. ¿Qué está diciendo los versículos? ¿Cómo usted puede controlar la naturaleza, ¿cierto?, los animales, o las cosas que en cierta manera tienen fuerza y poder, y no puede controlarse usted? Y no puede controlarse usted. No tiene dominio sobre algo muy pequeño que a versículos seguidos va a empezar a mostrar. Es una relación introductoria, ¿cierto?, al manejo que le va a dar, ¿qué? Versículo 5. Así también, ¿qué? La lengua. Así también la lengua. Esa es la relación que hace. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y esto es más actual que cualquier cosa. ¿Por qué creen que lo digo? Israel, ¿cierto? Por los fuegos pequeños aislados que se han desarrollado en Israel. Y miren el desastre que causó, incontrolable. Entonces eso es claro. Ahora esa relación nos lleva a eso. Nosotros podemos gobernar las cosas de nuestro entorno, pero no podemos gobernar nuestra vida, y mucho menos nuestra lengua. Porque alguien dice algo y es como un detonante. En la mayoría de los casos, no en todos los casos. Porque ya vimos que el mismo escrito habla de la gente prudente y la gente que ha adquirido, ¿qué? Cierto grado de madurez. Entonces allí es, cuando habla de que es también un miembro pequeño, la palabra pequeño incluye, básicamente es micro, algo muy pequeño, ¿cierto? Y la definición última dice, bueno, incluyendo el comparativo, ¿cierto? Microteros, aparentemente palabra primaria, pequeño, dice en tamaño, cantidad, número, o figurativamente dignidad. Ahora, las palabras que se traducen son pequeñito, pequeño, un poco, el menor. Así que cuando está hablando de la lengua es el miembro más pequeño, ¿sí? Es la intención, es el miembro más pequeño, la intención que da el pasaje es eso, que tenemos nosotros, digámoslo así. Pero este miembro pequeño, ¿qué pasa? Se jacta de grandes cosas. ¿Y por qué propone jactarse de grandes cosas? Un caso sencillo. Cuando el chico quiere impactar a la chica, ¿qué hace? Pues le habla bien, ¿cierto? Le habla bien. Ahora, está demostrado que el 90% de las situaciones de éxito se desarrollan por la manera como habla, ¿cierto? Está comprobado. ¿Qué pasa cuando se enfrenta o se encuentra todo lo contrario?
que es una persona bien, ¿cómo se dice ahora? Querida, bien puesto, ¿cierto? Dice mi suegra, tipazo. Pero va y habla y sale con unas cosas interesantes. ¿Qué creen que pasa, chicas? Se pierde el interés. Se pierde el encanto. Funciona así. Se pierde el encanto. Entonces, de ser Tony Curtis, los que somos viejos entendemos el Tony Curtis, pasa a ser Tony Curtido. Tony Curtis era un actor, eso es de la época de mi papá, pasa a ser Tony Curtido, porque es fundamental, ¿cierto? Se jacta de grandes cosas el desarrollo de la lengua, y hay personas especialistas en manejar la lengua. El problema es que Dios nos dota a algunos para comprobar esas intenciones. Se llama discernimiento. Discernimiento. Aquí no se trata del que mejor habla, se trata del que mejor condición tenga espiritual, porque en últimas quien valida eso, ¿quién es? El Señor. Y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Nada que hacer, lo hacemos para Él. ¿Cómo lleva usted su vida? ¿Cierto? ¿Cómo se proyecta usted en su vida? Tiene que ver con eso. Ese pequeño miembro, ¿cierto? Dice, cuán grande, dice aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La relación, ahí está. A veces ni se pueden apagar. Ahora, ese fuego habla de fuego físico, ¿cierto? Por eso coloqué ahí la laminilla o la imagen para los contemporáneos. Pero ¿qué hay de los fuegos o los grandes incendios que se forman en las relaciones personales por no tener cuidado de la vida? ¿Qué hay de los problemas entre familia? Padres, hijos, ¿cierto? Esposos, hermanos, relaciones laborales. Dígame si ahí también no tenemos un indicador de fuego. Ahora, muy pocas veces el fuego tiene connotación diferente a destrucción en estas proporciones, ¿no? Todo lo que toca el fuego lo quema, ¿o no? A veces se demora más en algunas cosas, pero generalmente termina de orar. Pensemos en eso. Continuemos pues. Versículo 6. Y la lengua es un fuego. Eso es, ¿cierto? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por ¿qué? Uy, mire que mete un elemento interesante ahí. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Algunos aspectos. Dice, y la lengua primero que todo es fuego. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace poco, ¿cierto? Devora cosas, tiene esa capacidad de destruir, por eso es fuego. Así que debemos aprender a controlarla, ¿sí? Y no darnos la libertad de hablar por hablar. Debemos controlarla. La lengua es un fuego, ¿cierto? La palabra fuego aquí implica ¿qué? Algo interesante, dice palabra primaria fuego, literalmente o figurativamente, específicamente rayo, relámpago. ¿Y qué tiene qué tiene de interesante mostrar esta definición? Dice fuego, quemar. ¿Qué cree? ¿Cómo actúa un rayo? Ustedes dicen, ya viene. No, es, ¿cierto? Así actúa la lengua. Por eso es fuego. Con el poder inmediato, rápido, ¿sí? El destello del relámpago, ¿cierto?
e inmediatamente en Israel, o a veces depende de la distancia. Entonces, pero mire la condición que propone cuando dice que la lengua es fuego, porque está siempre presta, rápida, ¿cierto? ¿A qué? A moverse, a proponer, a desarrollar. Ahora, ¿cuándo se vuelve rotundamente peligrosa la lengua? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuando miente? Sí, podría ser. Cuando hay rabia. Cuando hay rabia, sí, es correcto, sí, podría ser. ¿Cuándo qué? Juzga. Cuando juzga, fíjese, miente, juzga, rabia. Miente. En términos generales, la lengua es profundamente peligrosa cuando está desconectada de la razón. Porque ahí la mentira, ¿cierto?, la rabia y toda la situación de juzgar se evidencia y aflora. Señora. Pero eso también no puede, de cierto modo, por ejemplo, cuando una persona, digamos que recibe reprensión, por ejemplo, o lo corrigen, no va a recibir eso, o sea, digamos que la palabra puede ser justa, pero no lo va a tomar o no lo va a recibir como lo mejor, por ejemplo. Entonces ahí no podría, digamos que verse también como un rayo, o como fuego, pero en un buen sentido. O sea, cuando la persona a quien está corrigiendo se la recibe, sí. Si la recibe bien, ¿cierto? Pero generalmente, fíjense que hace poquito hablábamos. Pero, Dime. sí, o sea, lo que hago referencia, por ejemplo, cuando uno corrige o bueno, lo que sea, es difícil y siempre esa palabra no va a ser blanda, digámoslo así, pero eso no quiere decir que sea malo. Ok, debe ser que estamos más acostumbrados a corregir que a exhortar. ¿Y exhortar qué es? Colocar esa atención en lo que debe mejorar, pero con una intención constructiva, ¿cierto? En amor, ¿sí? En amor. Entonces debe ser eso. Ahora, quizás uno podría decir lo que tuviera que decir siempre y cuando lo diga bien, ¿sí o no? Que es la intención de las palabras, pero el problema es que no manejamos eso ni nos permitimos saber manejar eso. Entonces, sí, en ese orden de ideas. Muy bien, continuemos entonces. Dice un mundo de maldad, sí, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Allí más bien, cuando se habla de la palabra maldad, a ver, Lina, por favor, ayúdame. Maldad, injusticia legal, propiamente la cualidad, por implicación el acto, moralmente maldad, de carácter, vida o acción, iniquidad, injusticia, injusto, maldad, malo, agravio. Eso es. Entonces fíjense que cuando propone, ¿cierto?, que la lengua es fuego, es un fuego, pero también tiene esa connotación o esa idea de un mundo de maldad, apunta, ¿cierto?, a una totalidad, ¿cierto?, en el desarrollo del mal. Ahora hay palabras como iniquidad, injusticia, injusto, maldad, malo, agravio, ¿cierto?, que vamos a definirlas, algunas. Maldad, ¿cierto?, por ejemplo, iniquidad, tiene que ver con maldad, injusticia grande. Fíjense cómo se propone iniquidad. Ahora, el concepto de no ser equitativo, eso es, ¿cierto?, es darle a las personas, no ser equitativo es darle lo que no corresponde, digamos así, ¿cierto? Ahí apunta. Cuando se habla de injusticia, se define a la injusticia como la falta de justicia. No hay otra manera más sencilla de definirlo, ¿cierto? Cuando yo no soy justo, no lo doy a cada cual, ¿cierto?, lo que corresponde, me convierto en una persona injusta. Y eso es una acción de maldad. Eso es una acción de maldad. Ahora, uno podría pensar, ¿cuándo he sido yo no he dado equidad, digámoslo así? ¿O cuándo he sido yo injusto? Si hacemos esa reflexión continua, inclusive muchas veces
encontramos situaciones malas en nosotros y decimos, ya quería dejar así. No debería ser la situación. Ahora, la palabra agravio dice hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera, etcétera, especialmente cuando se es injusto. Aclara el concepto de maldad, ¿cierto?, que va dirigido a todas esas acciones que muchas veces realizamos y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, es un mundo de maldad, desde luego, introduce a ese mundo de maldad. Señora. Es que de hecho hay un versículo, pero no me acuerdo en este momento cuál es, que dice que uno puede matar con las palabras, o sea, que hay palabras, o sea, sí, entonces pues eso iría pues, en concordancia a que uno a veces no se da cuenta del daño que puede llegar a ser. ¿Y en qué sentido puede uno matar con las palabras? Sí, podría ser, pero literal. A veces las personas, ¿cierto?, espiritualmente mueren por palabras que otra persona suelta sin considerar. Pero inclusive en los casos más extremos hay personas que han llegado a quitarse la vida por alguna situación, ¿cierto?, de conflicto entre personas. Entonces, claro que sí. Entonces, mire lo que dice, es un versículo fuerte que determina el alcance del poder de la palabra del hombre. ¿Qué dice? Dice... ¿Quién dice? Víctor. Ok. Dice, si tanto daño hace la lengua, ¿por qué el Eterno nos daría un órgano así? Claro, una respuesta puede ser para probar la pureza de nuestro corazón, pero él sabía esto con Adán y Eva cuando vendría justificación y mentiría ante el pecado de su creación, y lo preguntó más cuando Abba les dice, ¿qué han hecho? Y ahora, con lo que estás diciendo en este momento, pienso que a veces queremos corregir, en comillas, con amor cuando vemos una falta de alguien, pero en verdad pienso que queremos es meternos en la vida de un hermano con juicio y no enseñar la verdad. No creo que... Ok, buena propuesta, pero no olvidemos que la relación de creación del hombre tiene un sello, y el sello que el Eterno colocó cuando acabó de crear al hombre, ¿cuál fue? Bueno en gran manera, ¿cierto? Y eso incluye también la ley. Entonces, claro con eso, pero buena la salvedad. Entonces es un versículo fuerte que determina el alcance del poder de las palabras del hombre. Ahora, con esto no quiero decir o caer en esa teoría o tendencia, ¿cierto?, que ya hemos escuchado varias, de que la palabra tiene poder, ¿sí?, de una manera interesante, y entonces ahí reclamo, ¿sí?, si usted quiere algo, reclamo y declaro, ¿cierto?, declaro, bueno, todos los sellos que puedan colocarle, esta camioneta 4x4, ya, y tiene poder. En esta semana un compañero de la universidad me dijo, ojo, porque las palabras tienen poder. Entonces yo lo miré y le dije, ¿de verdad? Me dijo, claro, eso dice la Biblia. Y yo le dije, deme 2 millones de pesos ya. Dijo, no, se da cuenta que no tiene tanto poder. Ojo, porque es una tendencia, una teoría que ha sido bien desarrollada para mover, ¿cierto?, mentes. Entonces, no en esa condición, nunca en esa condición. ¿Qué ibas a decir, Laura? Hay un versículo, pero no recuerdo exactamente cuál es, donde dice que lo que declaras con tu boca, así se hace tanto en cielo como en tierra, ¿no? Sí, pero debe tener una condición especial. Sí, claro. Pero... ¿Quién lo dice? ¿Qué debe ser? Con un propósito muy interesante, y debe ser un servidor genuino, ¿cierto?, del Señor, haciendo la obra del Señor al estilo Elías, cuando dijo detente sol, ¿sí? Entonces, en ese orden es. Entonces, mire, hablamos de la palabra contamina, y la fuente es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es, pues,
entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjese la influencia hacia dónde nos está llevando el relato. Con esa pequeña partícula, ese pequeño miembro, inclusive daña o desarrolla contaminación en todo el cuerpo. Dice manchar o ensuciar, contaminar, y tiene la connotación de ser inmundo, ¿cierto? Ahora, lo que es inmundo, ¿en qué se convierte para el Señor? ¿Cómo se ve delante del Señor? Con una prohibición terrible. ¿Cuál? ¿Cuál es esa prohibición terrible? Que no puede ser tolerada, ¿cierto? A no ser que se hagan los ritos o las situaciones de purificación. Entonces es claro y debe ser vanidad. En eso se convierte una persona cuando no tiene un manejo de su lengua. Cae en volver en la misma condición de alguien que está inmundo. ¿Es claro? ¿Es claro? Y fíjense que soltamos las palabras por soltarlas. Señor. Es lo que le pasó a Aarón y a Miriam cuando estaban juzgando pues correcto. A Moisés. Y bueno, Éxodo capítulo 12. En el caso de inmundicia, pues obviamente vemos cómo pues el padre, digamos, coloca una plaga, por así decirlo, que es la lepra, y la vuelve inmunda porque contaminó, digamos, por así decirlo, el ambiente que había entre ellos. Y es más, el Eterno, pues, digamos, intercedió por Moshe, porque, bueno, obviamente él era una persona mansa y una persona sabia y prudente, y él en ningún momento, por así decirlo, se quejó. En este caso, pues, vemos una aplicación de cómo también, digamos, de la palabra contaminar. Miriam se volvió inmunda, bueno, a causa de cómo tener su lengua. Muy bien, muy bien. Eso es claro y es evidente en la Escritura, ¿cierto? Es números 12, ¿no? Números 12, correcto. Estaba validando. Gracias, Javier, es así. Entonces tiene que ver con esa parte impura. Dice la rueda de la creación, y allí a donde apunta, dice, se debe decir mejor o se aclara más, inflamar el curso de la existencia o de la vida, ¿cierto? Entonces, en ese orden, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, o más bien ejerce sobre el desarrollo de la vida, ¿cierto? Allí específicamente altera la vida. Y es una realidad ciertísima, digamos así. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces fíjense a dónde recae toda la dirección o toda la intención. ¿Y por qué cree que muestra el infierno ahí en ese versículo? ¿Por qué cree? Porque ya está el destructor. ¿En la lengua? No, en el infierno. En el infierno, correcto. Correcto, en él se encuentra el devorador, ¿cierto? Pero toda situación que ejerce la lengua, o la lengua, ¿cierto?, que va apartada de la voluntad de Dios, recae allá en el infierno, ¿sí? Porque quien se dedica a ofender a otra persona va a parar allá. Ese no es temeroso de Dios, aunque venga cada 8 días a las reuniones, aunque ore, pero si su vida es dedicada a eso, fíjese que no apunta allá, ¿listo? El infierno, dice, el infierno lo hace arder, allí es puntual. Muy bien, Mateo 5:22, ayúdenme por favor, entonces, a ver, bien, Vanessa, Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de necio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, dice que son acciones de palabras, ¿no? Dice que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare es culpable de juicio. Y continúa, dice, pero yo os digo, ¿cierto? Una relación, aumenta el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano
Mire lo que está diciendo, ¿cierto? Será culpable de juicio, y ese enojarse es lo que produce lo siguiente. Y cualquiera que diga necio, esa intención, uy, usted sí es necio. Fíjese porque ¿qué recae ahí? A veces decimos usted sí es necio, pero realmente no consideramos o no evaluamos lo que le estamos diciendo, ¿cierto? ¿Qué es un necio? Un apartado de la palabra de Dios. ¿Qué es un necio? ¿Cierto? Casi que un desgraciado en el sentido de la palabra, sin gracia, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que estamos diciendo a su hermano. Dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga que vanidoso, presumido, petulante, necio, ¿cierto? Es lo que traduciría la palabra fatuo, ¿cierto? Quedará expuesto al infierno de fuego por la intención que tiene. Fíjese que son palabras que descalifican la conducta de una persona. Y una persona que se comporta de esa manera no es un seguidor de Dios. Así que debemos ser cuidadosos en el sentido de cómo manejamos o decimos las cosas. Señora. Cuando se enseñan los niños, por ejemplo, cuando le dice al niño, no seas necio, o ese tipo de palabras, ¿cómo se maneja con los niños? Preferible no decirlo. Decirle, más bien mostrarle en qué está fallando. Porque si usted le dice una palabra como esa, lo descalifica de una vez. Pero si uno corrige más bien diciendo, mire, está fallando en esto y en esto, aunque el problema ¿cuál es? Tener dominio propio. Porque generalmente los padres corregimos ¿cómo? Con rabia, ¿cierto? Y el corregir con rabia descalifica inmediatamente. Entonces debemos aprender a desarrollar esas correcciones. No sean eso, no. Digámosles, mire, esto no se hace por esto y esto y esto. Es mejor y le queda claro. A veces les hablamos a los niños como si fueran grandes, ¿no? Sí, pero ¿cómo hace eso? Yo tengo una frase muy chévere, ¿no? Sentido común es el menos común. Lo interesante de esa frase es que uno debe ajustar el sentido común a las edades, ¿cierto? A las edades. Entonces, muy bien, continuemos entonces. Ya validamos eso. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Fíjese que es con condición de hablar, ¿cierto? Un desarrollo y una consecuencia de la lengua mal llevada. Miremos entonces aquí versículos 7 y 8. 7 y 8. Decimos, a ver, don Luis, 7 y 8 del capítulo 3. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso es. Muy bien, entonces dice es interesante, dice, porque toda naturaleza de bestia, ¿cierto? Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar, dice, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Ahí coloco un ejercicio, una foto donde se propone al rey, ¿cierto?, de la naturaleza o de los animales, que es el león, ¿cierto? Y entonces, porque realmente sí lo hacemos. Pero fíjense que el versículo siguiente dice, pero ningún hombre puede, ¿qué? Domar la lengua.
ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjense que son indicaciones muy interesantes sobre eso. ¿Quiere pararse, Betty? De pronto oxigena un poquito más. Ok, entonces algo lleno de veneno mortal. Y aquí ya entramos, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la definición del tema, ¿cierto? Lashon Hara. Y Lashon Hara significa mala lengua. Mala lengua. Esa es la idea general del término en hebreo, que apunta directamente a este pasaje que estamos estudiando. Y fíjense que es claro cuando se hace referencia a una lengua perversa. Ahora, pregunta, ¿todas las lenguas son perversas? No, no todas las lenguas son perversas. Aquí está hablando directamente a un tipo, ¿cierto? A unas personas que tienen una condición que hemos mirado, ¿cierto? Porque entonces lo que estaríamos diciendo al decir que todas las lenguas son perversas es que todos estaríamos descalificados de la presencia de Dios, ¿cierto? Por esa condición. Dice, Lashon Hara significa mala lengua. ¿Listo? Si quiere parece. Sí. Y si quiere entra allí donde Luz y camina un poquito para que se... Ok. Muy bien. Entonces volvamos. Dice, tiene que ver con el hablar mal del prójimo. Oído. Tiene que ver con el hablar mal del prójimo. Aún si lo que se dice es verdad. Ahora, ¿se entiende la frase? Cuando se habla de Lashon Hara, específicamente habla de esto. Tiene que ver con el hablar del prójimo, aun si lo que se dice es verdad. Ahora, ¿qué trato de decir ahí? ¿Cuál es la propuesta de la frase? La intención con que se dice. ¿Cómo? La intención con que se dice. La intención, ¿cierto? Fíjense que aunque yo diga cosas que sean verdad, pero si son malintencionadas, ¿cierto? Y si se proponen en un ambiente o en un contexto diferente a la construcción, tiene la indicación de una lengua malvada. Porque a veces nos damos la libertad de decir verdades, ¿sí? Pero esas verdades tienen una intención inclinada y se convierten en chismes, ¿sí o no? Ahí ya se sale de toda posición constructiva, digámoslo así. Señora. A lo que vimos ahorita, se puede decir que es algo que se hace o se nace. O sea, una persona que... Hay chismosas de nacimiento. Nace así, no. Porque, o sea, yo digamos por mis hijas. Ok, ¿qué pasa? En lo que hablábamos ahorita, ellos son muy caballeros, como está, o sea, la naturaleza como que no quiere el pecado todavía en ellos. Y dicen las cosas como muy normales, pero la intención nunca... Vamos a puntualizar en varias cosas sobre tu exposición. Número 1. Tú dijiste, las niñas, la naturaleza de las niñas es como que no hay pecado en ellas, ¿cierto? Voy a decir algo fuerte, pero creo que quede claro y profundo. Si las niñas no tienen pecado y Yeshua murió por todos, menos por tus hijas, no creo que sea eso. Ok, así que todo ser humano, desde que nace o desde antes de ser concebido, ¿cierto?, tiene inclinación o condición de pecado, ¿cierto? Porque de lo contrario moriría Yeshua por todos, menos por los que no tienen pecado. ¿Ya? Entonces, primera parte que hay que orientar, no corregir sino orientar. Es que el término de eso, pues, o sea, que ellos no conocen en sí que es bueno y malo, o sea, Ok. no diferencia. Ok, listo, aclaremos esa parte.
Entonces, digamos, ahí se puede decir, uno puede hacer a una persona con mala lengua, o sea, Sí. el hombre lo crea. Sí, pero ven, ahí por partes. Ponle cuidado. Acaba la idea porque creo que quedaste así. Pero se me va la respiración. Ahí sí no puedo hacer nada. O sea, mi pregunta es eso. Sí, claro. Hay gente que nace, pues que uno dice, no, es que desde pequeño es malo y no, pero entonces, si en la misma iglesia, en la congregación se ve gente chismosa, pero entonces hay gente que simplemente llega nuevo, inocente y ve como muy naturales cosas así. Okay. Entonces, se puede decir que sí hay, que uno es culpable también de que haya gente chismosa. Okay. Muy bien. Número 2, ya no lo abordamos. Número 2. Es normal ver conductas en los niños, ¿cierto?, que rayan de pecado o de condición por fuera de lo que debería ser el comportamiento normal bíblico. ¿Por qué? Porque los niños traen esa situación de maldad al interior, ¿cierto? De hecho, cuando es un bebé, ¿cierto? Usted hace al bebé, ay, y saca el chino y ¡pum!, le pone la mano. ¿Eso es bueno? Y usted dice, no, es que él no sabe. No, sí sabe, porque si no, no lo haría, ¿ya? Otra cuestión para determinar la intención, ¿cierto?, desviada, digámoslo, en el buen sentido de la palabra de los chicos, es cuando empiezan a manipular por el llanto, ¿sí? Fíjense que ellos son conscientes, aún desde pequeños, de que eso les funciona. Y eso ha sido estudiado, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si yo veo que mis hijos tienen tendencia a ser chismosos? ¿Cierto? Porque todos los niños tienen esa tendencia. Y ay, le voy a decir a la profesora, le voy a decir a la profesora. O sea, sí, sí o no. Y efectivamente van y lo dicen. O le voy a decir a mi mamá, o le voy a decir no sé qué, y empiezan a tener esas condiciones. Pero ojo, ahí es cuando está la labor del padre. ¿En qué sentido? En que hay que corregir. Lo realmente interesante es si el padre no la corrige o no lo corrige, sino que más bien le aplaude. Entonces, cuando usted avala las malas conductas, los niños se forman creyendo que están bien, ¿sí? Luego entonces lo va a tener que pagar más adelante en la sociedad. Pero sí, los niños son un reflejo de sus padres, no hay nada que hacer, ¿sí? Nosotros construimos vidas o destruimos vidas. Entonces, eso en cuanto a esa relación. Claro, todos los niños lo hacen, pero debemos estar ahí pendientes. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo determinar que lo que hace mi hijo está bien o está mal? Sencillo, siendo un observador de la Biblia. Porque la Biblia es la que determina qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Entonces, eso es, ¿sí? Ok, gracias, entonces continuamos. ¿Será que en verdad ningún hombre puede domar la lengua? Porque ahí lo dice, pero ningún, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Literal, ¿sí o no? Ahora pregunto, ¿será que de verdad ningún hombre puede domar la lengua? ¿Qué dice? Pues ahí está escrito, así es, ¿cierto? No. Leamos Salmo 34, 12, 14. A ver, Javier, por favor, fuerte. ¿Cuál ustedes como placer en vivir? 34, 12, 14. ¿Cuál ustedes toma placer en vivir? Amando para ver buenas cosas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuélvete de la maldad, haz el bien, busca la paz, corre tras él. Eso es. Entonces fíjese la propuesta del Salmo. Es interesante porque dice: ¿quién es hombre, cierto, que desea vida? ¿Quién es hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y esa es la propuesta de todos los hombres, ¿cierto? Dice, ¿qué debe hacer? Dice, guarda tu lengua del mal. ¿Ya? La shon hara, ¿cierto? Mala lengua. Guarda
tu lengua de esa condición, ¿sí? Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca ¿qué? Algo clave. Shalom, que es la paz. Y no se le olvide que Shalom tiene como 40 definiciones. Entonces usted puede ir puntualizando una a una de esas definiciones y todas nos llevan a la tranquilidad, ¿cierto? En el Señor. Shalom. Y sigue, ¿correcto? Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que no todos, ¿cierto?, nos dedicamos a tener o adquirir esa competencia en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Qué dice? Por favor, léalo. 39.1. Yo atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Amén. Esto se convierte en un hombre que sabio o en una persona sabia. ¿Esto? ¿Por qué debo guardarme o guardar mi lengua enfrente del impío? Porque lo peor que podemos hacer es centrarnos, ¿cierto? O desarrollar un conflicto con alguien por fuera del conocimiento de Dios. Porque, ¿qué creen que va a responder? Pues simplemente no hay nada más que hacer. Entonces, muy bien, muy adecuado el Salmo. Continuemos pues. Salmo capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, entonces... a ver, Lisbeth. Llegó a destruir a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosa. Ok, mire lo que nos está diciendo este salmo. El Señor va a destruir todos los labios lisonjeros. La palabra lisonjeros tiene que ver con esas personas que son suaves y que tratan de decir, se meten así, ay, es que amiguis. ¿Ya? Correcto, ¿sí? Entonces, esas personas que son de labios suaves, que tienen como intención cautivar y meterse por el ladito, ¿cierto? Pero bien calculadores, serán destruidos. Y la lengua que habla, ¿qué? Entonces ahí ¿qué es? Ese arrogante, ese soberbio, ese también va a ser destruido. Y de eso está lleno el mundo. Dice que la propuesta que el Señor hace a través de su escrito es personas claras, genuinas y naturales, sencillas, ¿cierto? ¿El dinero para qué va a servir en el cielo? A ver, pregunta. ¿Qué es lo único que sirve en el cielo? El conocimiento del Mesías, ¿cierto? Y su palabra, desde luego, su palabra. Ahí sí va a funcionar. Y es lo único que valida, ¿cierto?, la entrada, obviamente con las obras que desarrollamos. Ya hablamos sobre las obras. Entonces, debemos cuidarnos de, número 1, la mentira. Sí, claro. Porque la lengua maligna tiene que ver con la mentira. Entonces son expresiones o manifestaciones contrarias a lo que se sabe, piensa o se siente. Ojo con la mentira. Porque a veces decimos mentiras por decir mentiras. ¿Sí? A veces decimos mentiras por cubrir cosas. A veces decimos mentiras por quedar bien. ¿Cuál es el extremo de la mentira? El escrito bíblico que dice que ni los fornicarios, ni borrachos, ni ellos, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Así que no hay justificación para que de mis labios salga una mentira. No la hay. Una mentira lleva a otra mentira. Siempre. Porque hay que cubrir esa situación. Entonces debemos cuidarnos de la mentira, claro, pero también debemos cuidarnos de la calumnia. Entonces es hablar falsamente de alguien. Cuando no se tiene fundamento, se convierte en calumnia, y eso es demandable si se comprueba. Entonces ojo con eso.
La murmuración. Esto quizás es lo que más ha dañado las congregaciones. La murmuración. Y la murmuración es denigrar, ¿cierto?, siempre de otro, ¿sí? Pero con un ámbito de estar como por debajo, ¿sí? Denigrar, colocarlo en una condición, ¿cierto?, muy mal. Eso es denigrar. Entonces, cuidarnos de la mentira, la calumnia, la murmuración. Ahora, para lograr esto hay que aprender a dominar ¿qué? Nuestra mente y enfocar nuestro corazón. Realmente esa es la propuesta, ¿cierto? Para lograr ¿qué? Cuidarnos de no caer en la mentira, en la calumnia, en la murmuración. Debemos apuntar, ¿cierto? Dominar nuestra mente, controlar nuestro cuerpo. Pero en última, ¿saben dónde radica lo que hablamos? ¿De dónde sale? ¿Cierto? De nuestro corazón. Todo lo que hablamos sale de nuestro corazón. ¿Cómo dice el versículo? De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nada que hacer. El problema nuevamente radica, una vez más radica en el corazón. Entonces debemos estar pendientes de eso. Mateo capítulo 12, 34. Mateo capítulo 12, 34. ¿Qué dice Mateo 12, 34? A ver, entonces, Alberto Becerra. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. Ahora fíjense que propone una generación de víboras. ¿Qué es lo que es desarrollado en las víboras? La lengua. El veneno también, ¿cierto? Dice, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Claro, si hay una persona mala, lo único que puede desarrollar son cosas malas. Aún las cosas que tengan tinte de bueno van dirigidos a una acción mala. Señor. No, bueno, pues así digamos, lo que está hablando con la primera, a ley de la primera referencia, podemos enfocarnos en la serpiente que engañó y habló pues verdades a Java y a Adán, pero realmente su intención era pues ubicarnos, descontextualizar, digamos, del camino hacia Dios. Con esa condición de astucia, acuérdense, de ser sutil, de ser astuta, de tener esa idea siempre de generar y meter suavecito el veneno, ¿cierto? Porque de la abundancia del corazón, así de eso, habla la boca. Entonces puntualizamos sobre eso. Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ¿cierto? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿en dónde? Versículo 36. En el día del juicio. Entonces seamos conscientes de lo que estamos estudiando esta tarde. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces el nivel o la manera como debemos manejar nuestras palabras sube el nivel. No es decir por decir. De hoy en adelante debemos cuidarnos de qué, de cómo hablamos, de cómo hablamos, porque fíjense a dónde vamos a dar cuentas, a dónde vamos a dar cuentas. Ahora, dentro del contexto judío, ¿cierto? Se requiere que nos cuidemos de
de dos cosas específicamente. Ellos amplían mucho más el concepto, ¿cierto? Primero, ¿qué dice Susana? Ahí. Un comentario que cualquier carro rebate disminuye a otra persona. O sea, dice, hacer un comentario que de cualquier forma rebaje o disminuya a otra persona. Si se desarrolla una palabra, un comentario, con la intención de colocar por debajo, ofender a otra persona, ya se considera como mala lengua, ¿cierto? Y está relacionada a la acción de Dios. 2. Jennifer Buitrán. Hacer un comentario que cause a otra persona ser herido físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente o económicamente. Fíjese todo lo que abarca. ¿Hay algo que salga de ahí? Hacer un comentario que cause a otra persona ser herido, oído, físicamente, mentalmente. Y ahí hay gran parte de daños en personas. Yo leer ¿Cómo? Proverbios 18, 20, 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Amén, ¿cierto? Muy bien. Entonces, físicamente, también habla, dice mentalmente, pero también emocionalmente. Ojo para los que desarrollan relaciones sentimentales. ¿Quién tiene relaciones sentimentales? Todo el mundo, ¿cierto? Entonces, emocionalmente, espiritualmente, pero también económicamente. ¿Será que la palabra puede afectar todas esas áreas? Podríamos validar una a una, claro que sí. Y determinaríamos que sí, que sí. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4. Entonces Jenny debe ser. Jenny bueno. ¿Cómo es? Bueno. ¿De dónde saco bueno? La lengua es. Cherry. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perseveridad de ella es quebrantamiento de espíritu. Dice 15:4, sí. Dice, una lengua saludable es un árbol de vida, ¿cierto? Aquel que la guarda se llenará de entendimiento. Y fíjese cómo propone, ¿cierto? Esa intención. Una lengua saludable. K2. Una lengua saludable, ¿cierto? Algo que tiene una buena condición. Eso es árbol de vida. Aquel que la guarda se llenará de entendimiento. Entonces, ojo con lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Hemos sido claros? ¿Sí? Ok. Echeverry. Capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, desde luego. Una lengua dirigida también para una relación vertical, pero también con una relación horizontal. Entonces, cuando se habla de bendecir a Dios, claro, decimos oraciones, súplicas, ruegos, salmos, cantos o cánticos. Ahí apunta, ¿cierto? Pero cuando tenemos la relación con el hombre, ¿cierto? Y con ella maldecimos a los hombres, entonces, ¿qué desarrollamos? Mentiras, iras, chismes, malos deseos, malas palabras. No, apoyando que sí, que pues que todo lo que decimos sale desde el corazón. Entonces, que aquí como dice Yeshua,
Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Bueno, pero comer con las manos sin lavar las manos. Ok, muy bien. Entonces, ojo porque ahí apunta esa decisión. Tengamos cuidado pues, ¿con qué? El hombre está hecho a la semejanza de Elohim, aunque hemos caído, ¿cierto?, en cierta situación de pecado. Entonces dice, sí, desarrollamos las cosas para con Dios de una manera buena, si se quiere, pero cuando hablamos o dirigimos directamente a la relación del hombre, dice que ya no, pero se nos olvida que somos semejanza de Dios, contaminada o lo que sea, pero somos semejanza de Dios. Luego deberíamos tener cuidado al referirnos a nuestro hermano o a las personas. Vamos a ir un poquito más. Génesis 1:26, todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Cuando se forma o se crea al hombre, ¿cierto? A imagen y semejanza, según el escrito, se creó al hombre. Continuamos entonces con los versículos 10 y 11. Señora. Levítico 19:14. Levítico 19:14. ¿Qué dice Levítico 19? 17. Que está la instrucción respecto a... Ok, gracias. Dice Santiago 3:10-11. Dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjese la manera combinada en que funciona el hombre como tal. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta que propone, o sale dulce o sale amarga, pero no tiene las dos condiciones. Entonces ahí muestro este efecto que sí lo conocemos. No debe ser de esta manera, en ninguna manera. No se puede permitir. Agua dulce tiene la intención de presentarse como la Torah, ¿cierto? Tiene esa intención de presentarse como. Cuando se habla del agua amarga, inmediatamente tenemos, ¿cierto?, la relación de la rencilla, que se ubicó en ¿dónde? Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. ¿Recordamos el pasaje? Sí. Las aguas amargas. Ahora, ¿cuál fue el producto o el desarrollo de Éxodo? Vamos a leerlo, Éxodo 17 del 1 al 7. Yo creo que vamos a dejar ahí. Vamos a leer el capítulo 17 del 1 al 7 y dejamos hasta ahí, ¿cierto? Ya van a ser las 7 de la noche y faltan algunas cosas. En 8 días continuamos, ¿sí?, y desarrollamos la otra porción para acabar el capítulo o terminar el capítulo 3 de la carta de Santiago. ¿Qué dice Éxodo 17 del 1 al 7? A ver, Braulio. Entonces va a leer Braulio y va a leer Samara. 1 y 1. Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y alteró el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis aquí? Porque pensáis a Jehová. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que volteaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso es. Amén. Vamos a dejar este pasaje para leerlo, ¿cierto?, en el transcurso de la semana, y en 8 días continuamos. Amén. Amén. Muy bien, oremos. Coloquémonos en pie, por favor. Liz, diríjanos, despídanos en oración. Amado Padre, en esta Señor te damos gracias por permitirnos estar orando. Presencia, Señor, gracias porque permitiste, Señor, que estaremos reunidos en este Shabbat, Señor. Estuviéramos en la congregación, Padre. Gracias por las palabras que nos dices por medio de nuestro pastor, Señor. Seas tú bendiciéndolo, Señor, y ayudando a nuestro corazón, Señor, a circuncidar cada vez más, Señor, para que podamos colocar todas estas cosas haciéndolos, Padre. Ayúdanos a tener control de nuestra mente, Señor, de nuestra lengua y de nuestro corazón, Padre. Señor, te pedimos perdón, Señor, si ofendimos en este Shabbat, Señor, para que Dios ayúdanos, Señor, a ser cada vez como tú quieres que seamos, Padre. Por las personas que quizás no pudieron venir el día de hoy, Señor, o una u otras que están enfermas, Padre, o también las personas que tuvieron que hacer otras cosas, Señor, estamos guardándolas, Señor, y enseñándolas, Señor, descanso. Gracias te amo, Señor, y te pedimos que seas tú cuidando a las personas comiendo en sus hogares, Señor, y gracias por todo lo que tú nos has dado, por ti, como Yeshua. Amén.